todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este evento. Mi nombre es Rose Luz y soy promotora de salud pública del Departamento de Salud del Condado de Tompkins. Coordinando la tecnología para este evento está mi colega Shannon Albarn, quien es parte del equipo de información pública del Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Tompkins. El Departamento de Salud, en colaboración con muchos proveedores de atención médica de todo el condado, se complace en presentar a nuestra comunidad otra oportunidad para obtener respuestas a sus preguntas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el COVID-19. El evento de hoy se enfocará en las dudas que puedan tener acerca de la seguridad de las vacunas, pero también los quiero poner al día sobre el estado actual de la distribución de vacunas en el condado de Tompkins. Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que hablamos con la doctora Ponte en febrero. Ahora todas las personas mayores de 12 años son elegibles para vacunarse y hay cada vez más clínicas disponibles en el condado de Tompkins. Pueden encontrar los enlaces para inscribirse para estas clínicas en nuestro sitio web o en las redes sociales. El Departamento de Salud también sigue utilizando el registro de vacunas del COVID-19 para comunicarse con las personas sobre citas disponibles, así como para identificar áreas donde las clínicas ambulantes pueden tener éxito. Hasta la fecha hemos tenido clínicas ambulantes en el centro de Ithaca, en West Hill de Ithaca, en Groton, Newfield, Dryden, Enfield y Trumansburg. Las personas pueden usar el registro para avisar al Departamento de Salud si necesitan transporte, si alguien confinado en casa se quiere vacunar, o por ejemplo, si están entre 12 y 17 años y se les dará prioridad para las vacunas Pfizer locales disponibles. Por lo tanto, quiero animar a todos, si aún no lo han hecho, a inscribirse en el registro de vacunas contra el COVID-19 para recibir alertas sobre clínicas nuevas. Shannon va a poner el enlace para eso en el chat. El formulario del registro está disponible en español. Ahora comenzaremos con nuestras preguntas y respuestas. Puede enviar sus preguntas a través del cuadro de chat. Si prefiere hacer su pregunta en voz alta, le daremos tiempo al final de la sesión para hacerlo. Por favor, levante la mano y anotaremos su nombre en orden tal como lo vemos. Estaremos grabando la sesión para poder compartirla después del evento. Háganos saber si desea que su pregunta sea privada y podemos eliminarla de la grabación antes de publicar el video. Hoy nos acompaña Ana Ortiz, fundadora de No Más Lágrimas, No More Tears, quien moderará nuestro evento y hará sus preguntas a la doctora Aponte. Nos acompaña nuevamente la doctora Maya Aponte del Centro Médico Cayuga. Gracias a las dos por acompañarnos hoy. Le daré la palabra ahora a Ana para que empiece nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Estás ahí, Ana? Sí, Rose. Okay. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti por venir. Mi nombre es Ana Ortiz. Represento la comunidad, parte de la comunidad latina. Es un honor y placer estar aquí con la doctora Aponte y aquí la servidora, bueno, la presentadora Rose. Y bueno, mi organización es parte de la comunidad latina y cualquier pregunta que tengan, es un placer estar aquí y cualquier información o lo que sea, son bienvenidas. Y aquí está la señora la señora Maya Aponte, bueno, no, la señorita, porque pues después no. Bueno, no me digas señorita, no me digas señora. No, la doctora Aponte aquí Estoy casada. Y no sí, me digas señora, doña, no me digas doña, que me siento vieja. Bueno, en diferentes países uno le tiene respeto a la gente en nuestra comunidad y es un placer con la doctora Aponte que esté con nosotros y yo soy muy halagada de estar aquí con
con los colegas y con la doctora. Doctora Aponte, ¿cómo se siente? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Es un honor que pues me pidan que participe en estas sesiones. Obviamente, pues yo lo tomo como una responsabilidad muy grande y asumo que es que porque confían no solamente en mi voz, sino en la ciencia que estoy representando. Y pues estoy muy alegre de estar aquí, aunque tengamos pocos participantes ahora. Espero que después otras personas en la comunidad puedan ver la sesión grabada y espero que también les ayude a contestar preguntas, dudas y que les ayude a entender mejor, ¿verdad? No solamente las vacunas, sino la importancia de las vacunas y por qué es importante ponérselas, pero también entender un poquito más sobre la infección del coronavirus, ya que estamos a 16 meses, creo, 16 meses de la surgencia de esta pandemia. Así que gracias por tenerme otra vez. Por si acaso, para los que no me conocen, mi nombre es la doctora Maya Aponte. Yo soy médico de familia y trabajo con Cayuga Medical Associates y también tengo privilegios para hospitalización en el Cayuga Medical Center, pero toda mi práctica se centra en medicina primaria en la oficina. Llevo, vamos a ver, 15, 16 años en práctica ya y pues es un honor poder servir a la población hispanoparlante en donde quiera que esté, pero más que nada aquí en Ítaca, que somos pocos. Ahora pues está abierto el piso para sus preguntas. Eva López, puedes tener cualquier pregunta, lo puedes poner en el chat o puedes ir al audio y puedas hacer una pregunta a nosotros y a la doctora Aponte. Ana, tenemos una lista de preguntas que ya habíamos grabado de antes. No sé si tienes la lista para hacerle las preguntas a la doctora. Oh, sí, pude, sí, alguna pregunta la pude, porque sí, no todo, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo decirla también? Porque algunas partes de la pregunta, o sea que también se puede hacer sencilla. La pronunciación no tiene que ser tan larga, puede ser una cosa como, por ejemplo, si se vacuna, una de las preguntas que yo vi en la lista, doctora Ponte, como yo tengo también niños que son alérgicos, y cuáles son las reacciones que uno tiene que esperar, somos como padres y como niños que si más o menos se ponen la vacuna, cuáles son las cosas que uno tiene que velar o tiene que estar pendiente a las personas mayores o personas adultas o niños. Pues mire, en realidad las vacunas que tenemos disponibles ahora mismo contra el coronavirus, que son dos que se llaman de mRNA y una que es de adenovirus, las que son Johnson & Johnson, la Pfizer y la Moderna, tienen el mismo porcentaje o perfil de reacciones alérgicas y de efectos secundarios que todas las otras vacunas disponibles, que son virales. Las vacunas que son contra bacterias pues son un poco diferentes, pero no hay nada específico sobre estas vacunas hasta el día de hoy, ¿verdad? Y acuérdense que ya los estudios llevan más de 12 meses las personas que estaban en los estudios siendo monitoreadas y ya llevamos más de 100 millones de vacunas administradas en el planeta, ¿verdad? Y eso se sigue monitoreando a nivel global. No hay más reacciones alérgicas que con otras vacunas. En cuestión de efectos secundarios inmediatos, como todas las otras vacunas, tal vez un poco más, pues te puede doler donde te lo ponen, se te puede hinchar, se te puede poner rojo, por eso puede pasar con cualquier vacuna, con cualquier inyección. En cuestión de las reacciones alérgicas, yo sé que hubo mucho ruido en las noticias sobre 2 o 3 personas o tal vez media docena de personas que tuvieron reacciones alérgicas severas. Y ese es el tipo de reacción que se llama anafilaxis.
ese tipo de reacción es bastante rara y las personas que tuvieron esas reacciones, es una reacción donde el cuerpo, en vez de solamente tener ronchas y reacción alérgica, uno se puede hasta hinchar en las vías aéreas y dejar de respirar, es peligrosa. Y pues, claro, da miedo. Como lo estaba diciendo, muy pocas personas tuvieron ese tipo de reacción o han tenido hasta el día de hoy ese tipo de reacción. Y todas eran personas que ya habían tenido reacciones alérgicas severas, o sea, anafilaxis a otras, no solamente vacunas, sino a otras, con otras sustancias. Por ejemplo, personas que son severamente alérgicas a muchas comidas o a diferentes cosas que se pueden exponer en el ambiente. Entonces esas personas todas estaban siendo monitoreadas, igual que todo el mundo, cuando se pusieron la vacuna, los observaron y vieron que empezaron con la reacción, inmediatamente les dieron tratamiento. Y cualquier persona que ya tiene historial de una reacción anafiláctica, sea que se hincharon con ronchas, no podían respirar, se le hincharon los ojos, lo que fuera, con peanut butter, que eso es una común, con látex, con camarones, con lo que sea. Esas personas ya tienen acceso o deberían tener acceso, ¿verdad? A la inyección con una cosita, con epinefrina, que es una hormona que para esa reacción. Y entonces eso se llama comúnmente una EpiPen, pero eso es una marca, no importa la marca que se use. Y esas personas que ya tienen ese historial vienen preparadas con su inyección de epinefrina para la administración de la vacuna, por si acaso. No se les da antes, sino después, si empiezan a demostrar síntomas. No hay, al día de hoy, no se ha encontrado que de los aditivos que se usan para las vacunas estén causando más reacciones que con ninguna otra vacuna. Así que la persona que haya tenido reacciones alérgicas o que tenga muchas sensibilidades a las medicinas, a las comidas, aunque no sea una reacción alérgica severa, no tienen por qué tener miedo de tener una reacción peor. Doctora, otra pregunta. Sí, hay gente en la comunidad que siempre están preguntando, cuando la vacuna depende de la reacción del cuerpo, ¿tú te puedes morir o puedes tener una reacción bastante grande como el corazón o un blood clot, como ¿cómo se llama eso? Pablo. Sí, un paro cardíaco. A veces hay gente que me preguntan en la comunidad que, tú sabes, si yo tengo problemas de corazón o me puedo morir. O sea, como cosas como cualquier vacuna de reacción. Sí, no, hasta el día de hoy ningún reportaje se ha confirmado de que paciente alguno haya fallecido directamente a causa de la vacuna. Cuando han habido reportes de personas que hayan fallecido dentro de los 3 a 7 días después de la administración de la vacuna, no sé, con autopsias y investigación completa, no se ha determinado que haya sido directamente por la vacuna ni indirectamente. Eso es lo primero, y eso es importante entender, que no es que me lo tienen que creer porque yo lo digo, porque soy doctora. Eso se puede encontrar fácilmente, toda esa información, toda esa data está disponible para el público en un registro que se mantiene sobre los efectos adversos de las vacunas. Se llama el VAERS, el Vaccine Adverse Effects Registry. Y esa organización y este registro lleva décadas ya funcionando, y tienen un equipo de médicos y científicos que evalúan cada caso que se reporta, porque se reporta si hay algún efecto severo, y entonces investigan a ver si habían otras cosas, otras condiciones de salud, otras cosas que pasaron además de la vacuna. Al día de hoy no se ha comprobado que nadie haya fallecido, ni directa ni indirectamente por la vacuna. Sí hubo unos casos con la Johnson & Johnson, que sé que todo el mundo ya lo ha escuchado, que hubo un pequeño grupo de personas, creo que hasta el día de hoy son 12,
que desarrollaron unos coágulos que se les alojaron en los senos paranasales y cerca del cerebro. Los sobrevivieron, pero claro, una condición crítica y peligrosa, y la desarrollaron en los 7 a 10 días después de la vacuna. Eso hizo que, como el registro funciona y el sistema de monitoreo está activo, pues pausaron la administración de la vacuna. Johnson & Johnson hicieron su investigación, fueron paciente por paciente, estudiaron todos los récords médicos del paciente antes y durante y después del evento, y entendieron que con la información y la data que analizaron, se entiende que la vacuna tiene mucho más beneficio que pequeño riesgo de ese coágulo. Claro, el riesgo está ahí, pero no se puede decir que es a causa de ese coágulo, perdón, a causa de la vacuna. Durante el estudio de Johnson & Johnson, que duró 6 meses, no hubo ni siquiera un caso de eso, y la Johnson & Johnson tenía más de 44,000 participantes en el estudio inicial, antes de que le dieran la aprobación del uso de emergencia. Así que después de que analizaron toda esa información, dijeron, esto es un riesgo pequeñísimo, es menos de 1 en 1.000.000, y el beneficio es mucho más grande que ese pequeño riesgo. Así que lo que hicieron fue que entonces a las personas que estaban en el grupo, porque de esas 12 personas creo que 9 eran mujeres de cierta edad, entonces se les da una advertencia que puede ser que tengan un pequeño mayor riesgo, pero ahora que estamos hablando de, por ejemplo, un efecto severo que es rarísimo, es importante entender que la mayoría de la conversación debe centrarse en cómo uno analiza lo que es riesgo. En inglés le dicen relative risk o risk analysis, pero para decirlo más fácil, uno tiene que aprender, sin ser un científico, sin ponerse a hacer estadísticas y tener que leer muchos estudios y todo eso. Nosotros tenemos que poder entender como proveedores de salud, como consumidores de salud, porque yo también soy paciente, como miembros de la comunidad, qué es lo que significa tomarse un riesgo. Por ejemplo, cada vez que uno se monta en un carro, tiene un riesgo de que haya un accidente, ¿verdad? Cada vez que uno se toma una Tylenol, hay un riesgo de que haya un efecto secundario. O sea, cualquier medicina. Igual con las vacunas hay un riesgo. Los riesgos son bien pequeños de efecto severo. Y el riesgo de que se desarrolle un coágulo con la Johnson & Johnson, como les dije, hasta ahora se ha visto 1 en 1.000.000. El riesgo de que una mujer que toma, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, desarrolle un coágulo por tomar pastillas anticonceptivas nada más, es, no quiero decirlo incorrecto, pero me parece que es como 1 en 10.000. O sea, eso es muchísimo más que 1 en 1.000.000. Entonces tenemos que hacer ese cálculo de lo que es el riesgo relativo, ¿verdad? Se consideró que el riesgo para la población es tan mínimo que valía la pena, porque la vacuna ya se ha comprobado que está salvando vidas y que está evitando hospitalizaciones, está evitando infección severa y los efectos crónicos. O sea que la contestación es, nadie se puede morir ni tener un ataque al corazón ni un derrame cerebral directamente por la vacuna. Con la Johnson & Johnson, aunque hubo un grupo, lo que dice un clúster de personas con el coágulo, ese que es un coágulo específico con una condición bien única, se consideró que esas personas tenían otros factores de riesgo y que el riesgo de la vacuna era mínimo a causárselo a la gran mayoría de las personas. Y ¿qué más me preguntaste? Muerte, coágulo, ataque al corazón, no se ha encontrado. Ataque al corazón no se ha encontrado ninguno. No hay ninguna condición médica que absolutamente prohíba que un paciente se ponga la vacuna, ninguna vacuna. Hay condiciones médicas que ponen al paciente a riesgo de tener una reacción un poco más severa, por ejemplo, o medicinas que algunos pacientes toman que les pueden afectar su sistema inmunológico y entonces sea un poco más complicado ponerse la vacuna.
pero al día de hoy yo tengo, inclusive, aunque yo soy una sola doctora y tengo muy pocos pacientes comparados con toda la población, pacientes que están tomando medicamentos que los ponen a riesgo, que tienen condiciones de salud, alto riesgo, ¿verdad? Condiciones inmunológicas, condiciones autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, cáncer inclusive, y se han puesto sus vacunas sin ningún problema. Así que, como les dije, nosotros no podemos todos esperar ni de cada doctor ni de cada ciudadano que se puedan estudiar todos los datos y toda la ciencia, pero sí hay sitios y recursos donde uno puede ver toda esta información explicada con detalle, pero también en términos generales y fáciles de entender. El CDC es un buen recurso. CDC, ellos tienen una área específicamente donde hablan de cada vacuna, todas las vacunas que llevamos muchos años dando. Hay muchos recursos, pero hasta el día de hoy, de lo que yo he estado estudiando, para mi beneficio y el beneficio de mis pacientes, el riesgo es ningún riesgo de muerte, ningún riesgo de stroke, que es un derrame cerebral, ningún riesgo de efectos adversos severos, más que con otra vacuna. Y entonces el beneficio es muy, muy grande. Otra pregunta, doctora Ponte. ¿Podemos o por qué debíamos como confiar que, sabe, de la vacuna? O sea, porque son 3 vacunas que estamos dando, bueno, ustedes, los doctores y bueno, las enfermeras, porque son 3 clases de vacunas que estamos dando, la Moderna, la Pfizer y la Johnson Johnson. Como su opinión profesional, usted, o sea, ¿qué nos puede decir a nosotros, a la comunidad, sabe, para estar seguro, para que uno pueda decir, bueno, me puedo estar tranquila, me puedo estar tranquilo, sabe, su opinión, de la confianza de parte de la vacuna, porque son 3 y las 3 tienen diferentes tipos de reacciones o efectos, y especialmente con la Johnson Johnson. Muchas gracias, porque una de las preguntas que le iba a preguntarle es lo de Johnson Johnson, que por qué pasó esos episodios con los pacientes que tuvieron globos de sangre, porque yo misma tengo mi hija mayor que ella tiene problemas de coágulos de sangre y yo me imagino que toda la gente de la comunidad, especialmente cuando tienes niños con esa parte de médica, que puede que son un riesgo tan grande, porque para mí eso de glóbulo de sangre, eso puede llegarle hasta el cerebro. Claro, claro. Y es una parte que la comunidad, yo sé que personalmente y hay gente que cuando nosotros, yo y Samantha caminamos promocionando la vacuna, yo estuve ahí en LCS haciendo el host de snack, y a veces hay muchos latinos que hablamos porque, o sea, ¿cuál es la, yendo de regreso, cómo tú te sientes profesional y personal, que como de confianza con las 3 vacunas que estamos dando en la comunidad? Yo tengo 100% confianza en que la vacuna es eficaz y segura. Eso es lo que le puedo decir con la ciencia y los datos que yo he leído y entendido y he analizado hasta el día de hoy. Ya yo me la puse, le he pedido a toda mi familia que se la ponga, no todo el mundo se la ha puesto todavía. Yo entiendo que no todo el mundo tiene la comodidad de entender la ciencia que está disponible. A un nivel básico tenemos que entender que nosotros, inclusive yo, tenemos un nivel limitado de entendimiento del proceso bien complicado que hay que pasar para que una vacuna se apruebe. Entonces les voy a dar un poquito de lo que dicen en inglés background o de contexto, porque hay
más de una docena de vacunas de compañías que sometieron al FDA para que les autorizaran uso de emergencia, y nada más se lo dieron a estas 3. Así que hay que entender que hay muchísimas, cientos de compañías que están activamente haciendo estudios, desarrollando vacunas, estudiando el virus, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso para que una vacuna se apruebe, sí, en el pasado tomaba años, a veces una década. Claro, la ciencia avanza, la tecnología avanza. Ellos no brincaron ninguno de los pasos. Los pasos uno los puede encontrar aquí, inclusive yo me fui al CDC a buscar y hay un diagrama bien claro de todos los pasos que tienen que pasar la compañía farmacéutica o biomédica para que se evalúe y se apruebe, que hagan el estudio, y después del estudio que les den la autorización. Y todos esos pasos se hicieron para estas 3 que se les dio la autorización de uso de emergencia. Empezamos por ahí. Entonces, sabiendo que el FDA, que es el Food and Drug Administration, es una entidad gubernamental que lleva muchos años, tiene mucha burocracia y tiene muchas reglas. El FDA es más estricto cuando se trata de aprobar vacunas y aprobar medicamentos que, por ejemplo, organizaciones comparables en Europa, en Alemania, en Australia, en Inglaterra, en otros países avanzados, toma mucho más tiempo y tienen mucho más requisitos. O sea, son más estrictos en los requisitos para cumplir, ¿verdad? Con el estándar alto de seguridad, ¿verdad? Safety, de que no vaya a hacer daño, o que si hace un daño que sea mínimo y raro, y que sirvan, ¿verdad? Eficacia. Entonces, todos esos pasos se hicieron. ¿Por qué se hicieron rápido? Porque hay más tecnología. Hubo mucho más dinero privado para for funding, para... se me pierden las palabras en español a veces, perdónenme. Hubo más contribuciones de donaciones privadas y compañías privadas, inclusive de ciudadanos privados. Por ejemplo, Dolly Parton, no sé si saben, ella tiene muchísimo dinero y ella donó muchísimo para los estudios. Entonces, cuando hay dinero, la tecnología se mueve, porque entonces hay más recursos, más científicos para hacer los estudios, más laboratorios, más pacientes que se pueden apuntar. Y el proceso es bien transparente, se puede ver a través de todo ese proceso, a cada nivel. Cuando el primer paso es que hagan el estudio, lo hacen en el laboratorio, después lo hacen en animales, después lo hacen con 100 personas, después con 1000, después con 10,000. Todo eso ya se hizo. Nadie brincó ningún paso, si no el FDA no hubiera dado la aprobación, ni siquiera la aprobación de emergencia. Y se espera que a esas 3 vacunas se les dé la aprobación completa o oficial ya para final de año. Que algunas personas me han expresado que tienen mucho skepticism, están un poquito dudosos porque la autorización es solamente para un uso de emergencia, y entonces tienen un miedo de que tal vez eso quiere decir que están poniendo más a las personas a riesgo sin importar por el miedo de que la economía siga empeorando, pero no es así. En realidad, estas vacunas están salvando vidas, han sido seguras hasta el día de hoy, y además de salvar vidas, pues están mejorando la calidad de vida, porque aún las personas, pequeño porcentaje de personas que se infectaron con el coronavirus después de tener la inyección, la vacunación, no se enfermaron gravemente. Ninguna persona ha tenido que ir al hospital o ser hospitalizado por infección severa después de la vacuna. Perdón, si se infectaron después de ser vacunados. Sí. Ninguna persona ha fallecido. Y ya ustedes saben que más de 500,000 de personas han fallecido por este virus. Así que en cuestión de seguridad, yo tengo 100% confianza. Hay
miles y miles de científicos que se han dedicado en toda su carrera a organizaciones completas que lo único que hacen es, literalmente, estudiar la eficacia y la seguridad de procedimientos como vacunas y medicinas. Así que en cuestión de confianza, yo tengo la confianza. Tal vez el público no sabe lo difícil que es que se apruebe una medicina o una vacuna, pero es bien complicado y tienen unos estándares bastante altos. Como les dije, mucho más altos y más difíciles que pasar que muchas otras organizaciones en otros países avanzados. Me preguntaste sobre la seguridad. Sí, mi opinión profesional y personal es que tengo 100% confianza. Cualquier vacuna, la que le ofrezcan, póngasela. Sí, yo sé que hay gente que se quiere poner la Johnson & Johnson nada más porque es una y ya no tienen que preocuparse por la segunda. Pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es salvar vidas, ¿verdad? La infección del coronavirus, lo único malo que puede pasar, la muerte no es lo único malo que puede pasar con la infección del coronavirus. La muerte es lo que le pasa a cierto porcentaje de personas, que yo sé que también he escuchado yo misma de mis pacientes que me dicen, pero 1% no es tan alto, yo no estoy en el grupo a riesgo, no me ha dado nada, y nunca me da el flu, yo no me enfermo. Pero también hay otras consecuencias del virus y podemos hablar de ellas porque yo sé que hay una pregunta específica sobre otras cosas que pueden pasar después de la infección del coronavirus. Pero sí, yo pienso que si los pacientes, los ciudadanos y los miembros de nuestra comunidad tienen muchas dudas, en realidad es porque no tienen buena comunicación con sus médicos y eso es algo que tenemos que aceptar. Nosotros estamos tratando de mejorar eso a nivel sistémico en Cayuga Medical Center y también en Cayuga Medical Associates. Y es cuestión de poder preguntarle a una persona que uno confía. Entonces, por eso estamos haciendo esto, ¿verdad? Para que los pacientes sepan que de una persona o quien se identifican o que conocen, porque yo conozco muchos pacientes aquí, muchos miembros de la comunidad en Ítaca, y si no me conocen me pueden buscar o pueden preguntar, pero yo estoy representando a la comunidad científica local inclusive de la American Academy of Family Physicians, y les digo con certidumbre que yo tengo 100% confianza que todo el que se la pueda poner debería ponérsela. Inclusive me preguntaste sobre los niños, sobre la autorización de adolescentes, ¿verdad? De los 12 a 15 años. Igual, los estudios hasta el día de hoy no han demostrado ningún tipo de efecto adverso. Importante, inclusive yo hice un poquito de mi asignación para prepararme y estaba buscando con el registro de efectos adversos de las vacunas que le estaba hablando antes. La mayoría de los efectos adversos de las vacunas pasan inmediatamente y no a largo plazo. Y eso está bien documentado a través de todas las vacunas que tenemos, las virales, las no virales, las bacteriales. Entonces, hasta el día de hoy no se ha visto que ninguna vacuna dé consecuencias 1 año más tarde, 2 años más tarde, 3 años más tarde. No se ha encontrado eso. Sí se ha encontrado que reacciones agudas, ¿verdad? En las primeras 48 horas, 1 semana, 2 semanas. Lo más tarde que se ha visto son 8 semanas. En cuestión de si uno mira las estadísticas en el Vaccine Adverse Effect Registry. Y como les dije, eso no es algo que yo estoy dando opinión, eso es datos que se pueden evaluar. Así que no hay por qué asumir que este tipo de vacuna va a dar una reacción en 5 años si ninguna otra vacuna lo ha hecho. El mRNA vaccine, que es la Moderna y la Pfizer, la forma en que funciona, básicamente es una molécula que se llama una enzima que viene con una copia. Es como decir, yo tengo un papel aquí y en este papel yo escribí un código, te lo doy a ti, tú lo escribes, te lo aprendes
y botas el papel. Así es que trabaja la vacuna del mRNA. El mRNA no entra en el núcleo de ninguna célula, no cambia ninguno de nuestros genes, no entra en contacto con nuestro DNA. En cuestión de cómo trabaja, cuestión molecular, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la ciencia granular, entra dentro de la célula, no dentro del núcleo donde está el DNA. Así que no nos puede afectar nuestro DNA, no hay ningún cambio en nuestra genética. Y entonces lo que hace es que nos da esa información, nuestras células y nuestro sistema inmunológico dice, esa proteína, eso yo lo veo como un enemigo. Vamos a hacer copias de esto, vamos a darle las copias a los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos de diferentes tipos. Entonces dicen, no, yo voy a estar preparado cuando venga este agente al cuerpo, ya yo sé cómo atacarlo. Y así es que se producen los anticuerpos. Así que las vacunas del mRNA no hay por qué pensar que van a tener ningún otro tipo diferente de efecto hacia largo plazo. La de Johnson & Johnson es una vacuna que se usa, el vector es un adenovirus, que el vector quiere decir como el instrumento, ¿verdad? Con el que nos introducen las partículas del virus. Es un tipo de tecnología que se ha usado mucho antes en el pasado con otras vacunas y no ha causado ningún tipo de efecto secundario a largo plazo con nadie, ni a ninguna edad. Claro, con los niños menores pues toma más tiempo, los estudios son más pequeños porque no muchos padres quieren poner a sus niños en un estudio, hay que esperar más tiempo, tienen que ser más cuidadosos, así que no sabemos todavía si son seguras y efectivas con los niños menores de 12 años, pero esos estudios ya están pasando. Inclusive ya aquí en Ítaca hay niños en esos estudios de la vacuna Moderna. Así que, como les dije, ni haber tenido coágulos, ni tener enfermedad del corazón, ni haber tenido, por ejemplo, un desmayo o algo de una vacuna anterior son razón para no ponérsela, porque no hay riesgo a nuestra vida, a nuestra salud. Y el riesgo es tan minúsculo de un efecto temporero comparado con el riesgo mucho más grande de un efecto severo, aunque fuera temporero, o permanente de la infección o la muerte. Muchas gracias, doctora Ponte. Una de las preguntas también que nos preguntaron, ¿esta vacuna te puede dar COVID cuando te la ponen? No, imposible. No es el virus como tal en la vacuna. Así que uno no puede coger la infección del virus por vacunarse. Cuando uno se pone la vacuna, tiene que esperar cierta cantidad de tiempo a que el cuerpo tenga la reacción completa y cree los anticuerpos para uno estar protegido. O sea que si hay personas que se ponen la vacuna, se fueron a una fiesta en menos de 2 semanas y regresaron infectados, pero no fue por la vacuna, fue porque no tenían la protección completa y se expusieron al virus. Pero uno no puede coger el virus, la infección del COVID por la vacuna. Literalmente es imposible en cuestión de tecnológicamente, porque no hay virus vivo ni muerto, importante, ni virus muerto, ni débil, ni vivo en ninguna de las vacunas. Hay otras vacunas que sí. Para los que no están familiarizados con las vacunas, nosotros damos muchas vacunas a los niños y a los adultos que son virus vivos. Y uno tiene el riesgo de que se enferme con el virus, pero el virus está atenuado, que quiere decir que está debilitado, y entonces ayuda al cuerpo a montar la reacción inmunológica, a hacer los anticuerpos, para que cuando uno le dé la infección, o si uno le da, entonces que no sea severa. Este no es el caso con ninguna de las vacunas de coronavirus, así que uno no se puede infectar. Oh, muchas gracias. Una de las preguntas también, ¿la vacuna te puede afectar la fertilidad como para tener niño o quedar embarazado o puede ¿cómo se llama eso?
¿Sabe? Para tener niños. Bueno, ya usted sabe esa parte. Afectar la fertilidad. No, eso es un mito que se empezó a propagar, entiendo yo, asumo yo, que por el movimiento antivacuna o anti-vax, como le dicen en inglés. No hay ningún tipo de evidencia para eso. Ni siquiera anécdotas, o sea, ni siquiera una anécdota es un cuento que alguien te hizo, que le pasó al vecino, que le pasó a ellos. Ni siquiera anécdotas sobre eso. Eso es completamente falso. Y muchas gracias. Una de las preguntas también, que hay personas que toman muchas vitaminas, pueden comer saludable y de eso. ¿Por qué necesitan la vacuna? Porque una de las preguntas es, si yo me mantengo saludable, ¿por qué yo necesito la vacuna? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué esto de vida o muerte? Algunas personas preguntan esto. Uh-huh. Yo lo entiendo, porque la verdad es que es un pequeño porcentaje de las personas que se van a enfermar severamente y van a morir, ¿verdad? Y se ve que en las estadísticas la mayoría de esas personas son personas mayores o que tienen ciertas condiciones de salud, ¿verdad? Pero no hay forma de garantizar que una persona saludable y joven no se enferme. Eso es lo primero, porque sí, los hay. Hasta el día de hoy me da mucha pena informar que han habido más de 200 muertes pediátricas por el coronavirus en este país. Y eso es un número que le choca a la gente y no me lo creen porque no está por todas las noticias, pero es que está bien documentado. O sea que sí, los niños que son también saludables y se ha dicho que no, en general, en realidad no se enferman severamente. Igual que los adultos, de esos 600,000 y más y contando que han fallecido en este país, no todos eran personas de alto riesgo. Si uno se puede mirar los registros, que eso igual, información pública, no han habido personas atletas, doctores, enfermeras, personas que nunca fumaron, personas que no estaban sobrepeso, personas menores de 65 años, personas sin asma. Eso puede pasar. Uno no hay forma de predecir. Aunque se ha visto, ¿verdad?, que hay cierto grupo que tiene más riesgo de tener infección severa y muerte. Le ha pasado randomly, o sea, al azar, a muchas personas saludables. Esa es la primera. Entonces, que estábamos hablando del riesgo, ¿verdad? Como uno tiene que entender que uno toma ciertos riesgos en la vida y entiendo yo que el riesgo de que a uno le pueda dar la infección es altísimo porque estamos en una pandemia, pero el riesgo de que a uno le pueda dar la infección severa, no hay forma de predecirlo, pero sí se sabe que si uno se pone la vacuna, pues ese riesgo es cero. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como yo mencioné antes, la muerte no es la única consecuencia severa de este virus, ¿verdad? Porque es una consecuencia terrible, ¿verdad? Se afectan las familias, las personas que amaron a esa persona, que vivieron con ellos y todo. Al día de hoy, se entiende que aproximadamente entre 8 y 10% de las personas que que fueron infectados con el coronavirus, en los primeros 6 meses después de la infección, hasta 10% han desarrollado síntomas crónicos. Esto es una condición que está ya identificada, bien documentada, y se está empezando a estudiar exclusivamente como un síndrome post-COVID. Se llama el Long Haul Syndrome. Ya está acknowledged, identificado en la comunidad científica desde el año pasado. Inclusive hay clínicas, más de 3, que están establecidas en diferentes centros universitarios, centros médicos universitarios, uno en Mayo Clinic, uno en California, uno en Texas y uno en Nueva York, de los que yo conozco. Y son clínicas donde solamente evalúan y tratan y estudian a las personas que tienen efectos crónicos del COVID.
La mayoría de esas personas tienen síntomas crónicos que los debilitaron al punto de que no pudieron volver a su trabajo o a su vida pre-infección. Tengo aquí la información para que tengan en general una idea. 60% aproximadamente. Ay, Dios mío, se me perdió. El 60% de los pacientes que están siendo estudiados y están buscando ayuda por el Long COVID Syndrome tienen síntomas respiratorios, que quiere decir que nunca tuvieron problemas de salud en su sistema respiratorio, en sus pulmones, y ahora o tienen asma o tienen dificultad respiratoria o han desarrollado inclusive enfisema sin ningún otro tipo de riesgo, y todo pasó después de la infección. 30% han desarrollado fatiga crónica que los ha debilitado al punto de que no pueden regresar a su trabajo o a su vida previa. O sea que lo del long haul COVID es una realidad que está por fin siendo estudiada un poquito más profundamente, y estamos entendiendo en la comunidad médica que está más común de lo que hemos visto hasta ahora. Muchos pacientes, dependiendo de su estado social, si tienen seguro médico, de su cultura, de muchas cosas, ¿verdad? No buscan ayuda para sus síntomas, aunque tengan síntomas crónicos. Entonces, esto es una realidad que le puede pasar a cualquier persona que haya tenido la infección, y no exclusivamente a las personas que tuvieron infección severa. Entonces, yo estaba buscando esta información específicamente porque sí me preocupa que las personas que han desarrollado el síndrome de COVID a largo plazo, o vamos a decirle COVID crónico, no eran todas personas que ni tenían problemas de salud previa, ni eran mayores. La mayoría son personas jóvenes o de la edad media, completamente saludables antes, y no han podido regresar a sus vidas como las tenían antes de la infección. Y solamente entiendo yo que 25% habían sido hospitalizados, que quiere decir que la mayoría eran personas que se enfermaron, se quedaron en su casa y se mejoraron, y entonces y después pues, empezaron otra vez a deteriorar con nuevos síntomas que nunca se han recuperado completamente. Eso es una condición bien seria que me preocupa a mí muchísimo, porque entiendo que muchas personas dicen que lo peor que les puede pasar es que se enfermen por una semana y después regresen a su vida, pero 1 de 10 de esas personas que se enferman y regresan a su vida no regresan a su vida normal. Así que eso es importante entender, que ya se ha comprobado que es por el virus y no es por otras causas. Así que el COVID crónico es una realidad que estamos viendo más y más, y entendemos que hay muchas más personas que tienen síntomas de COVID crónico, pero que no están buscando ayuda porque no tienen acceso al sistema médico. Esa es una razón para una persona saludable que nunca se enferma, que toma todas sus vitaminas, que hace ejercicio, que se considera, ¿verdad?, invencible, que entienda que ellos pueden ser víctimas de eso también. Y se está viendo más, se está viendo hasta en niños. La segunda es que hemos visto, se está estudiando, ¿verdad? Estos son estudios que los hacen científicos que se dedican a estudiar estadística, y van haciendo estudios estadísticos de las personas que se infectaron, ¿verdad? A nivel de poblaciones y también a nivel de comunidades pequeñas. 1 de cada 3 pacientes que desarrollaron infección del coronavirus, aunque no haya sido una infección severa, en los 6 a 12 meses, hasta 1 año después, han desarrollado algún síntoma neuropsiquiátrico. ¿Qué quiere decir eso? Síntomas que tienen que ver con el cerebro, ¿verdad? El cerebro regula nuestras emociones, regula nuestros pensamientos, regula nuestro juicio, nuestros impulsos, nuestra realidad, muchas cosas, ¿verdad? Nuestras funciones ejecutivas, todo eso. 1 de cada 3 pacientes que tiene coronavirus ha desarrollado algún síntoma neuropsiquiátrico en los 6 a 12 meses después de la infección.
La mayoría de esos síntomas neuropsiquiátricos son desórdenes del ánimo. En inglés le dicen mood disorders, y eso incluye desarrollar depresión, desarrollar ansiedad o inclusive tics, obsesiones y otros problemas psiquiátricos un poquito más severos como paranoia, etc. Eso es un poco menos común, pero sí se está viendo bien común. 1 en 3 con problemas de o desórdenes del ánimo, o sea que el ánimo no se puede regular bien, las emociones, el ánimo. Y el otro porcentaje que se está viendo bastante, yo creo que lo que vi fueran como 40% problemas de la memoria. Entonces se está viendo que hay personas que están empezando con síntomas de demencia temprana, problemas con atención, inatención, y entonces eso se está viendo en todas las edades. No tiene que ver, no es para las personas mayores, ni tampoco, como dije, importante, no es solamente a las personas que les dio la infección severa. Entonces eso, o sea, cuando uno mira el riesgo de una pequeña dolencia o 1 o 2 días de síntomas de no sentirse bien por tener la vacuna, cuando uno pesa eso contra la posibilidad bien real, porque no estoy hablando de 1% ni 0,5%, estoy hablando de 10%. 1 de cada 10 que puede desarrollar COVID crónico. 1 de cada 3 que puede desarrollar problemas de la cognición, de la función cerebral o de la regulación de las emociones. Eso es un riesgo altísimo que yo no creo que vale la pena. Doctora, la información Disculpa, Ana, faltan solo 2 minutos para la 1. No sé si las dos tienen tiempo para seguir o si vamos a terminar a la 1. Yo tengo un poco más de tiempo, sí. Okay. Yo también puedo quedarme. A 1:15. Muchas gracias. Shannon, can we get another 20 minutes? Yeah, as long as it works for both. If it's good for you, it's good for me. Okay, thank you, Shannon. Doctora Ponte. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de las preguntas que más importante que la comunidad tiene en todos lados del mundo, cuando uno está embarazada o ya ya tiene su baby en proceso o ya el baby ya está en un nivel como 1 mes o 2 o 3 meses, le puede afectar a la persona, a la madre y al niño y a la leche y a la placenta. ¿La vacuna o la infección? La vacuna. La vacuna no ha tenido ningún efecto adverso ni en el feto, ¿verdad? En el bebé cuando está dentro de la barriga de la mamá, ni en los neonatos. Al día de hoy ya se han publicado varios estudios sobre mujeres encintas o mujeres embarazadas que se pusieron la vacuna y tuvieron a su bebé sin ningún tipo de complicación, y se encontró que los niños todos nacían con anticuerpos contra el virus, o sea que le dieron protección al bebé por ellas ponerse su vacuna. No se ha encontrado, ¿verdad? De las personas que están siguiendo, que es un número pequeño, yo creo que van por 1,500, pero va creciendo, que están registradas para que las estudien, ¿verdad? Que las monitoreen a ellas y al bebé. No se ha visto ningún problema. Una parte de las preguntas también, cuando ahora mismo son 2 dosis de Moderna y de Pfizer y una es nada más de Johnson & Johnson. Si uno pierde una, o sea, porque son 2, por ejemplo, de Moderna, si uno se pone una y se le olvida ponerse el second dose, ¿qué la persona pueden hacer si se le olvida o cuánto tiempo tiene que durar para pasar el proceso otra vez? Que se la pongan tan pronto se acuerden. En la primera inyección da 50-60% de protección, la segunda es la que sube al 80 y 90 o más de 90. Así que si se les olvidó y se les pasó la fecha o pasó algo, no pudieron asistir a la segunda,
que hagan su cita para tan pronto puedan. No hay que volver a empezar. Just get the booster, that's it. Que se pongan el refuerzo, la segunda. Otra pregunta, Tama, que también están preguntando la comunidad. Esto va a ser como como se hacen con la vacuna del flu, que tiene que hacerse todos los años, o esto es, bueno, ya pasamos, hay una tragedia, ¿sabes? Una epidemia, no hay que pasarlo otra vez por esto. Right. Pues no sabemos. He escuchado diferentes opiniones de los epidemiólogos y de los científicos que se dedican a esto. Piensan algunos que sí, que lo más probable vamos a terminar necesitando, si no anual, pues cada cierto tiempo, una reformulación de la vacuna, porque tal vez las proteínas del virus se muten o cambien tanto que haya que dar un refuerzo o un booster o una nueva. Algunos piensan que sí, sobre todo porque se están desarrollando más y más variantes, ¿verdad? Otros dicen que es muy temprano para decir, pero que es posible. Y no he escuchado a nadie decir que no. Así que pienso que lo más probable, vamos a terminar necesitando la vacuna del coronavirus otra vez. No sé si sea anual, imposible, no es fácil de decir. Lo más probable sí, pero no se sabe ahora mismo cuán a menudo. O sea, si va a ser una cosa anual como el flu, o va a ser cada 5 años. Hay que ver. Si podemos vacunar a más personas lo antes posible, podemos parar y just slow down al virus y la infección, porque mientras más se propaga el virus, la molécula del virus se va poniendo inteligente y se sigue mutando para ser más infecciosa, tal vez para infectar en forma más severa o diferente. Pero definitivamente los virus son unas moléculas, son unas partículas, porque no están vivas, no son organismos vivos. Son unas moléculas que tienen una inteligencia y el propósito del virus exclusivamente es infectar, buscar dónde reproducirse, porque el virus no puede vivir en el aire, se muere. Digo, no se muere, no funciona, no tiene ninguna función. Entonces, tan pronto podamos contener esta pandemia, va a ser más fácil estudiar y predecir lo que pasa en el futuro, y también que se deje de hacer tantas variantes para no tener que encontrarnos con otras cada 6 o 12 meses. Muchas gracias, doctora. Una pregunta también más, porque hasta la televisión está y en el periódico y en las redes sociales, porque ahora mismo, si tú te vacunas con 2, ya estás bien, ya tienes tus 2 dosis, tienen que todavía seguir poniéndose su máscara o ¿sabe? Teniendo su distancia, ¿sabe? Como proceso tú sabes, de cómo empezó, bueno, menos. Yo entiendo. Sí, no, y el CDC inclusive acaba de dar unas nuevas, ay Dios mío, guidelines en español, alguien ayúdeme. Guía. La guía, gracias. Guías y recomendaciones. Están dando nuevas guías y recomendaciones para las personas que están vacunadas, que como no están a riesgo de tener infección y de regarlo, pues que no se tienen que poner la mascarilla cuando estén con otras personas vacunadas, ¿verdad? O cuando estén afuera, en grupos afuera, porque afuera el riesgo es bastante mínimo de obtener el virus. La contestación no es ni sí ni no. Les voy a dar un ejemplo por qué. Aunque yo estoy vacunada y mi esposo también, nosotros tenemos 2 niños pequeños que no tienen edad para ponerse vacuna. Entonces, aunque el riesgo de que yo tenga el virus, obtenga el virus y se lo dé a mis hijos es muy bajo, no es 0. Y yo no estoy dispuesta a tomar ese riesgo, a protegerme a mí y no proteger a mis hijos. Así que cuando yo voy a sitios públicos, me pongo mi mascarilla.
En mi casa, el que tenga vacuna no tiene que ponerse una mascarilla, pero en un sitio público yo no confío. Y si tengo que tener a mis hijos en un sitio ¿verdad? Público donde haya muchas personas que no conocemos, el mayor se pone su mascarilla, el chiquito todavía es muy chiquito para ponerse una máscara, aunque me la ha pedido, para imitarnos a nosotros. Entonces, parte de lo que recomendamos es que usen su buen juicio, ¿verdad? Para proteger a los vulnerables y a los que no se pueden proteger por la vacuna o por la edad o porque no se la pueden poner por otras razones. Y evitar entonces las circunstancias que pueden potencialmente exponerlos al virus, a ellos o a través de uno mismo. O sea que ya el CDC dijo, si uno está vacunado, no hay que ponerse mascarilla si uno está en la casa con otras personas vacunadas, si uno está afuera con otras personas vacunadas o no. Pero todavía nosotros nos movemos como población, como comunidad, en muchos espacios compartidos y uno no le va a preguntar a la gente si está vacunado o no. Así que yo voy a evitar esas circunstancias y para cada familia pues va a ser diferente la respuesta. Oh, no, muchas gracias, porque, por ejemplo, yo también, yo estoy afuera también en la comunidad y tú me entiendes, y hay gente que también, mis voluntarios están con la vacuna, pero es bueno tener su protección, Claro. como uno dice. Y otra cosa, doctora, hay una de las preguntas que está en la lista que dice, ¿qué significa la marca de 3 meses, 90 días para la duración de protección de la vacuna? ¿Usted ha oído de eso? Que dicen que solamente uno tiene protección por 3 meses. Sí, por 3 meses, 90 días de la duración. Bueno, tú sabes aquí la traducción en español. No, bueno, yo no he leído en ninguna de las publicaciones del AMA, ni en JAMA, ni en ninguna de las CDC, que la vacuna solamente de protección por 90 días. Porque hasta el día de hoy, ya, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y Moderna, bueno, y la Johnson Johnson, ellas empezaron en marzo del 2020 y ya estamos en mayo, o sea que ya van 15 meses, ¿verdad? 14 meses que esas personas que estaban en el estudio, en esos estudios, ya sabemos a quién le pusieron la vacuna y a quién le pusieron el azúcar, el placebo. Y entonces, de 14 meses más tarde todavía, creo que 12 meses fue la última vez que le hicieron pruebas de sangre a ver si tenían anticuerpos y todavía tenían. Así que yo no creo que son 90 días nada más. Yo no he visto eso en ningún sitio. No, eso fue una de las preguntas que pusieron en el de eso. Y otra más importante, ¿sabe? Y muchas gracias, es un honor de estar aquí contigo y dialogar unas preguntas que son, ¿sabe? La gente en la comunidad todos los días llevan haciendo las preguntas y hay gente que casi no pueden dormir y la afectan emocionalmente en su vida, como todos los días, diaria, como uno dice. Y también una de las preguntas que a mí me puso como a pensar, o sea, cuando termine eso de la vacuna y de toda esa, porque tenemos 3, no una, hay una pregunta que dice, vamos a necesitar refuerzos, y dice inyecciones anuales, como que si nos van a dar las vacunas ahora 2 y 2, como nos dice, Mandora 2, la Pfizer 2, uno, cuando después de tanto estudio y eso, la información que tú has obtenido en tu trabajo y cosas que, porque yo sé que usted se ha esforzado demasiado para mantener la información diaria para tus clientes y para tu persona y tu familia. Ellos, además de la vacuna, tenemos que tener más como otros refuerzos, como otras inyecciones, otras medicaciones, vitaminas para mantener a nosotros, la comunidad latina o la comunidad diaria, para, ¿sabes? Que por lo menos para que no podemos morirnos de esta crisis,
¿cómo se llama esto? La pandemia. La pandemia. Ok, creo que entiendo. Te la voy a repetir la pregunta, a ver si la entendí yo bien. La pregunta es si hay otras cosas que uno puede hacer o tomar, además de ponerse la vacuna, para protegerse. Sí. Ok, sí, hasta el día de hoy. Los refuerzos, como que necesitamos tener algo más, porque la vacuna sí es por ciento, pero hay otras cosas que podemos, la comunidad, decir, bueno, necesitamos más vitaminas, necesitamos comer Pues, healthy, tú sabes, bueno, para la salud en general sí, claro, ¿verdad? Ya entendemos que mientras más uno pueda centrar la dieta diaria en las comidas que vienen de las plantas, es mejor para la salud, en todos los aspectos, a todas las personas. No es que todo el mundo tiene que ser vegetariano ni vegan, pero tenemos que comer más comidas de las plantas, menos animales. Punto. Eso es una realidad científica que es mejor para la salud. No es que comer carne de animales ni nada de eso es malo, sino simplemente no es tan no da tanto beneficio para la salud como una dieta más centrada en vegetales y frutas, en plantas básicamente. En cuestión de vitaminas y suplementos, hasta el día de hoy se ha visto que hay un poco de evidencia de que tomar un suplemento de vitamina C, un suplemento de zinc y un suplemento de vitamina D puede ayudar a minimizar, si uno está enfermo, a que el virus no dé tan severo. No confieren ningún tipo de protección contra la infección. Quiero que quede claro que la data, los estudios publicados hasta el día de hoy, nada ha protegido contra la infección que no sea una vacuna. Ni siquiera han disminuido el riesgo de la infección, nada, excepto la vacuna. Pero sí han visto que algunos suplementos y algunas vitaminas reducen la intensidad de la infección para algunas personas y la duración de los síntomas. Entonces, pues en la vitamina C, el zinc y la vitamina D se ha visto que pueden ayudar a la persona que está enferma o ha sido expuesta. Y otra pregunta, doctora Ponte, ya la última pregunta, porque ya mismo, como uno dice, ya, por mí, yo me gustaría estar aquí toda la noche, porque esto es una sesión que es muy importante para la comunidad, porque o sea, esto de la vacuna y la infección es muy importante, que cada detalle y cada cosa que la comunidad aprendan, porque pueden verlo en las redes sociales, en la televisión, pero cuando tú tienes una persona como usted, señora Ponte, sabe que tú estás aquí con nosotros, eres local, estás compartiendo con los sus clientes, y no solamente de que pacientes, no clientes. Pacientes, perdón, con los pacientes, como por ejemplo, yo soy paciente de usted, sabe, que es bueno saber que, sabe, te ha educado en forma de una cosa así tan grande e importante como es la vacuna, y la COVID-19, que eso es una cosa grande, porque gente se está muriendo, que no es una cosa de chiste, de broma, que esto es una cosa seria, que la gente debían de preguntar a sus doctores. Tienen que educarse, no solo en las redes sociales, también en los departamentos de salud, porque ellos son todos los días, ellos trabajan y tienen su esfuerzo, se dedican su corazón y su energía todos los días para tener la información para la comunidad. Y otra pregunta también, antes que nos vayamos, si yo tengo COVID, yo tengo que como quiera darme la vacuna. Esa es una de las preguntas. Bueno, no tengo COVID, pero... No, yo entiendo. No se la tienen que poner, pero sí se recomienda que se la pongan al menos 3 meses después de que hayan terminado los síntomas, porque hemos encontrado, no en todo el mundo, pero hemos encontrado consistentemente que después de la infección natural, uno pierde la protección, los anticuerpos. Se pueden perder ya a los 6 o 9 meses.
entonces ya uno no tiene la protección igual. Y eso es, ¿verdad? Cuando uno compara eso con la vacuna, que hasta el día de hoy, a los 12 meses todavía uno tiene anticuerpos, por eso estamos recomendando que se la pongan. Hay personas que no se la han puesto porque se hicieron la prueba de los anticuerpos, pero no todo el mundo tiene ni el acceso, ni el dinero, ni el sistema está preparado para poder hacerle a todo el mundo que tuvo la infección anticuerpos a los 3, 6, 9 y 12 meses. Así que como sabemos ya que muchas personas, entiendo yo que eran más del 50%, pero no me acuerdo el número exacto, que tuvieron infección natural ya a los 6 meses habían perdido los anticuerpos. El nivel de anticuerpos los había bajado y a los 9 meses algunos tenían 0. Entonces, pues se les recomienda que se la pongan, sí. Doctora, perdona, se me olvidó, no era la última, pero de que ya usted mencionó, hay mucha gente que se preocupan también porque la vacuna cuesta dinero, pueden tenerla gratis, tienen que pagar por la vacuna, y ya nos vamos. No, que entiendo yo que no hay que pagar nada. Perdón, Rose, le iba a preguntar si en el condado de Tompkins se está ofreciendo la vacuna libre de costo a las personas que no tengan seguro médico. Sí, no hay que pagar nada es para cualquier persona que trabaje en Nueva York o viva en Nueva York. Perfecto. Hasta para personas indocumentadas se pueden poner la vacuna. Excelente. Muchas gracias, Rose. No, eso es una de las preguntas que, además de, bueno, no está en la lista de que yo que tengo, pero también como yo estoy en todos lados, alguna gente me preguntan si no tengo el Medicaid, mi Medicaid me lo se le caducó, no lo hicieron, ajá, exacto. me lo cortaron, está en el proceso, estoy en las 40 días de sistema, o sea que esto, bueno, y también como todos los padres que, como ahora ya en los 12 para arriba, o sea que pueden vacunar a sus hijos, pero ellos, además yo, que digo, bueno, tengo que pagar si el Medicaid no me funciona. O sea, que esas preguntas siempre en todos lados. Pues es importante entonces que se publique eso por todos sitios, que la vacuna es gratis a cualquier persona que viva aquí, no importa si tengan seguro, si tienen su ciudadanía, si están al día con la ley, no importa, que se pueden poner la vacuna sin costo alguno, es importante que eso se publique. Doctora Ponte, como siempre, bueno, yo soy su paciente, pero ahora en parte profesional es un honor de tenerla aquí y muchas gracias por contestar nuestra pregunta. ¿Cómo se siente con todo esto de lo que está pasando del COVID? Y, ¿sabe? Porque también a veces los médicos tienen mucha presión, ¿sabe? De las preguntas, sus pacientes, su familia. ¿Cómo en realidad se siente en todo esto? No ha sido fácil. Yo tengo familiares que pues no se han puesto la vacuna, tengo familiares que se han enfermado y tengo familia por todos sitios que no los he podido ver por mucho tiempo por la pandemia. Así que no ha sido fácil, no ha sido fácil, ¿verdad? Perder pacientes, ver a la gente enferma, ¿verdad? Pero estoy más que compungida, estoy esperanzada. Tengo mucha esperanza en el sistema de salud y científico, la infraestructura científica aquí está de verdad que más fuerte que nunca y esta pandemia me ha hecho a mí entender aún con más detalle que nosotros tenemos muchísimos recursos para ayudar a la comunidad y ayudar a la población. Así que yo creo que con la tecnología, como avanza, los ciudadanos, ¿verdad? Que generosamente han dado dinero, más además de eso, ¿verdad? Las estructuras de gobierno que ya existen para promulgar
y propagar la ciencia y la tecnología para la salud pública, yo creo que estamos bien. Las cosas van a ir mejorando. Bueno, muchas gracias, doctora Ponte, y espero que mi pregunta sea de su hallado y espero no ser como uno dice, un host, un anfitrión que sea de su de su altura muchas gracias por hoy. Esto ha sido una experiencia y espero que toda la comunidad, no solo latina, de toda sabe, de alrededor de que puedan ver este video, que se puedan educar y siempre, por favor, pregunten a su doctor, pregunte al departamento de salud o si tienen cualquier otra pregunta, pueden chequear con nosotros. No más lágrimas, no more tears y cualquier cosa. Rose también está con el departamento de salud, que es un honor de que cada persona que necesita cualquier ayuda, aquí estamos para servirle bueno, no todo 24 horas, pero para servirle todo tiempo que se pueda. Rose, porque aquí no se trabaja aquí como se puede. Rose, qué linda. Muchas me alegro gracias. verla. Sí, muchas gracias a las dos. No, aquí estamos a la orden y cuando tenga chance me llama que quiero compartir contigo, quiero chequear a ver cómo está pasando. Sí, muy bien, Ana. Gracias, Ana. Ha sido un placer compartir con usted y con los panelistas y gracias por invitarme otra vez. Sí, muchas gracias a las dos por su tiempo y quería recordarles a todos que cualquier cosa pueden visitar la página web del Departamento de Salud y también pueden llamar al 211. Tienen traductores al español, también pueden ayudar a cualquier persona a programar citas, por ejemplo, si no tiene internet o cualquier cosa, al 211. Sí, y también aquí nosotros No Más Lágrimas también tenemos información en español para cualquier Excelente. persona que necesite. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Doctora. Se cuidan. Que queden bien.